Muy buenos días, estas son las claves de la mañana. Inicia la veda electoral para elecciones judiciales. Rubén Moreira anuncia abstención en la elección judicial. Noemí Luna llama a no legitimar la elección judicial. Conversamos con ella. El INE enfrentó 820 amparos durante el proceso electoral. Reanudan diálogo entre la CENTE y el gobierno. Persiste desacuerdo por pensiones. Reforma de telecomunicaciones enfrenta duras críticas en la Cámara de Diputados. Fitch Ratings prevé estabilidad crediticia en telecomunicaciones. Desempleo en México se mantiene en 2.5% al cierre del primer trimestre. El Banco de México advierte impacto en remesas por posible impuesto. Y además, la visión global, el radar empresarial, los mercados y más noticias. Hoy es jueves 29 de mayo de 2025 y aquí comenzamos. Lo más relevante para comenzar el día, aquí comienza. Las claves de la mañana. Con Fernando Moctezuma Ojeda. A partir de las 0 horas con 1 minuto de este 29 de mayo, inició ya la veda electoral para las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación programadas, usted lo sabe, para este próximo domingo, 1 de junio. Durante 3 días se suspenden propaganda política, actos públicos y difusión de encuestas, esto con el fin de garantizar un voto libre e informado. Se elegirán 9 ministras y ministros de la Suprema Corte, 2 magistraturas de la Sala Superior y 15 regionales del Tribunal Electoral, además de 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, 386 personas juzgadoras de distrito y 1,800 cargos locales. El INE llamó a la ciudadanía a consultar los perfiles de las candidaturas y ubicar su casilla a través de su plataforma, me refiero a la plataforma del INE, esto reiterando que estas restricciones están respaldadas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, y busca un entorno de reflexión y análisis previo a la jornada electoral. Oiga, y en todo este marco, bueno, pues el debate se puso intenso. Le platico, pues el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, el diputado Rubén Moreira Valdés, anunció que se abstendría de participar en este proceso electoral. En un mensaje difundido en un video a través de sus redes sociales, Moreira explicó que su abstención es una forma legítima y además legal de manifestar su rechazo a lo que consideró una elección ilegítima y una amenaza a la democracia. Así lo dijo. ¿Votar o no votar? Yo no pienso convalidar con mi sufragio esa farsa que se llama elección del Poder Judicial, armada a conveniencia de Morena, después de haber hecho fraude electoral. Mi abstención es válida, legal y sirve para manifestar que no estoy de acuerdo con la destrucción de México y su democracia. Les voy a dar rápido algunas razones. La primera, porque es falso que vaya a mejorar la justicia. Para ello se requieren muchas otras cosas, más jueces, más ministerios públicos, más peritos, más seguridad. La segunda, porque ellos están seleccionando a la mayor parte de los candidatos. La tercera, porque están repartiendo acordeones y forzando a la gente para que vote por sus preferidos. Otra más, en ninguna parte del mundo hay este tipo de proceso. En ninguna. Mienten cuando dicen que hay otros ejemplos. Otra, para que usted la agregue y piense. Se bajó la calidad de la elección. Menos casillas. No va a haber resultados inmediatos. Las boletas no se cuentan en las casillas, se llevan a otro lugar para ello. Las boletas que no se usan, no se inutilizan. No se pondrán los resultados fuera de las mesas directivas de casilla. Todo es un fraude, porque Morena tiene preparado un gran golpe de Estado. Después le platico de eso, de la ley censura, de cómo destruyeron los órganos autónomos. Usted decide, pero yo no iré a votar. Sostuvo que la reforma no contempla soluciones a problemas reales del sistema de justicia y acusó a Morena de manipular el proceso mediante la selección de candidaturas y el control de la logística electoral. Además, denunció la existencia de la llamada ley censura y la desaparición de los órganos autónomos. A través de sus redes sociales se reafirmó que su abstención es una postura de oposición a lo que considera un golpe de Estado. Bueno, y del otro lado también en la oposición, la vicecoordinadora del PAN, el Partido
Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Noemí Luna Ayala, defendió el llamado a no participar en la elección extraordinaria de este 1 de junio para renovar el Poder Judicial de la Federación, al considerarla una imposición de Morena carente de legitimidad democrática. Luna Ayala señaló que la convocatoria de la sociedad civil y sectores académicos responde a la falta de confianza en el proceso y las irregularidades detectadas, como la presencia de candidatos con vínculos criminales y boletas con errores que alcanzan el 75% según su denuncia. La panista contrastó esta postura con el llamado de las autoridades federales y estatales a acudir a las urnas. Además, acusó a Morena de imponer candidaturas mediante los comités de evaluación y subrayó que el proceso en juego abarca 881 cargos, incluyendo, usted lo sabe, 9 ministras y ministros de la Suprema Corte y 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y precisamente, bueno, al respecto conversamos con ella, así es que, ¿qué le parece si vamos a escuchar lo que nos dijo? Las claves de la coyuntura. La entrevista. Y precisamente en todo este marco, bueno, pues ahora nos comunicamos con la diputada Noemí Luna Ayala. Ella es, usted lo sabe, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional allá en la Cámara de Diputados. Diputada, muy buenos días. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Fernando, te agradezco la entrevista ya en este contexto de que el domingo vamos a vivir 3 elecciones y 3 elecciones complicadas. 2 procesos de elegir a alcaldes, alcaldesas en Veracruz y en Durango, y el proceso o farsa del Poder Judicial. Sí, precisamente al respecto, Noemí, pues levantó mucho revuelo, ¿no? Este llamado, bueno, no sé si denominarlo de esa manera, pues a la abstención. Me parece que es la primera vez que escuchamos como ciudadanía a actores políticos, al Partido Acción Nacional en tu caso, pero también en el caso del Revolucionario Institucional sucedió lo mismo. Me parece que es la primera vez que ocurre algo así. ¿Cómo lo explicamos, Noemí? A ver, yo quiero ser clarísima en este punto, Fer. Hay una resolución tomada por la Comisión Nacional del PAN en la Comisión Permanente en sesión de que los actores políticos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, de la Comisión Permanente, no iremos a votar. Eso no significa que no seamos respetuosos de nuestra militancia y de los ciudadanos que decidan ir a votar. Porque quiero aclararlo, porque no es un llamado del PAN a hacer vacío en las urnas. Sin embargo, yo, Noemí Luna, sí considero que esta elección nace viciada de origen. Todos sabemos lo complicado que fue la reforma al Poder Judicial, que nos opusimos desde un principio a que los jueces fueran electos. Sin embargo, la elección ahí está el domingo, pero yo sigo insistiendo que hay muchísimos vicios incluso en el que 96% de las boletas traen errores de diseño que complican la votación. Por ejemplo, hay distritos en donde hay 10 lugares vacantes y solo 8 recuadros para la votación, o a la inversa, o hay distritos, como en el caso del Distrito 1 en Jalisco, que hay una sola mujer contendiendo, tiene su propio recuadro, pero hay 4 hombres contendiendo y hay un solo recuadro. O sea, claramente hay candidatos con más posibilidades de triunfo, hay distritos en donde hay candidatos únicos. Es decir, sigo convencida que todo este proceso es una pantomima y que lo único que desea Morena es hacerse del Poder Judicial. Me quedo y destacaría con una frase con la que comenzaste, que dice no estamos llamando a no votar, sino que es una decisión, están anunciando su decisión. ¿Es correcto? Así es correcto, Fernando. Muy bien. Precisamente la tarde de ayer, miércoles, pues la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, decía, pues calificó estos dichos, insisto, los tuyos, los de Rubén Moreira, pues como antidemocráticos. Sí, ¿cómo lo ves o qué lectura le das? Bueno, es que estoy convencida que el proceso es antidemocrático, un proceso en donde los ciudadanos
no van a contar las boletas. Va a ser una responsabilidad del Secretariado Ejecutivo del INE, por cierto, con una titular impuesta por Tadei, que estuvo cuestionada cuando se le nombró, que es antidemocrático, cuando te estoy hablando que 96% de las boletas traen errores, que es antidemocrático cuando los comités de evaluación, que fueron el verdadero elector, decidió quién podía contender y quién no, que es antidemocrático cuando no hay un conteo rápido, que van a pasar incluso semanas para que se dé el resultado final. Eso es antidemocrático. La decisión personalísima de no ir a votar es democrática porque lo estamos haciendo con responsabilidad para no legitimar un proceso que, reitero, de origen está mal hecho. Claro. Noemí, en el marco de la veda electoral, no quiero preguntarte cómo está el PAN en Durango y Veracruz. Sin embargo, quiero preguntarte cómo ves el panorama general, ya hablando de las otras elecciones, no de lo judicial, sino las otras elecciones que... pues sí, ¿qué visión tienes al respecto? Con el extremo cuidado de no llamar al voto, de no hacer publicidad de nuestro partido ni de nuestros candidatos, sí decirte que se desarrollan en un contexto complicado, en un contexto en donde hay indicios clarísimos de que el oficialismo sigue ejecutando una elección de Estado, sigue usando programas sociales para coaccionar el voto, en donde todavía hay un clima de violencia. Tan solo en Veracruz nos enteramos que 2 candidatos fueron asesinados y que más de 400 candidatos renunciaron por amenazas directas del crimen organizado. Es decir, todavía hay regiones de los 2 estados en donde la ciudadanía va a acudir al voto, a votar con miedo por el clima de inseguridad, y yo soy una convencida y no me cansaré de decirlo: donde hay miedo no hay democracia. Donde hay miedo no hay democracia. Creo que podría ser un titular para mi columna, querida Noemí. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de verdad. Te estaré buscando seguramente la próxima semana porque tenemos un periodo extraordinario en puertas, si te parece bien, como vicecoordinadora del grupo parlamentario. Encantada de Acción siempre. Nacional. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias. No sé si quieras destacar algo más. No, te agradezco muchísimo. El agradecido soy yo, querida Noemí. Es Noemí Luna, la vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional allá en la Cámara de Diputados. Yo soy Fernando Moctezuma y enseguida continuamos. De nueva cuenta, muchísimas gracias a la diputada Noemí Luna Ayala, insisto, es vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN, allá en la Cámara de Diputados. Ahora vamos a dar un vistazo al mundo. Visión Global. Un vistazo a las claves de México y el mundo. Con María Laura Álvarez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y para la audiencia. En Estados Unidos, el Tribunal de Comercio Internacional bloqueó los aranceles globales del 10% impuestos por Donald Trump el 2 de abril, argumentando que el presidente invadió facultades exclusivas del Congreso para regular el comercio internacional. La demanda, presentada por Liberty Justice Center en nombre de 5 pequeñas empresas importadoras, resultó en la anulación permanente de las tarifas y prohibió su operación. La Corte determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no confiere autoridad ilimitada al presidente para imponer aranceles. En Medio Oriente, Hamás afirmó haber aceptado una propuesta del alto al fuego mediada por Steve Witkoff, que contempla la liberación de 10 rehenes israelíes vivos, la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza, ayuda humanitaria y un comité que asuma el control del enclave. Sin embargo, Israel no ha dado respuesta oficial y sus delegados llegaron a El Cairo para reactivar las negociaciones. Desde octubre de 2023, más de 54,000 gazatíes han muerto en el conflicto y permanecen cautivos 58 rehenes en Gaza, según datos oficiales israelíes. En Colombia, el paro nacional convocado por centrales obreras para respaldar la consulta popular y las reformas sociales del presidente Gustavo Petro comenzó con bloqueos en estaciones de Transmilenio en Bogotá, donde ciudadanos manifestaron su molestia por las afectaciones al transporte. Aunque el Ministerio de Trabajo y Organización
organizaciones sociales participaron, la movilización tuvo poca respuesta en la capital y otras ciudades. El paro se produce en un contexto de tensión tras el rechazo de la consulta popular por el Congreso. En Hidalgo, autoridades recuperaron 108.164 litros de hidrocarburo robado en 3 operativos en diferentes municipios, deteniendo a 4 personas. Las acciones incluyeron la localización de 2 tractocamiones y una camioneta con contenedores de combustible. Hidalgo mantiene el primer lugar nacional en tomas clandestinas con 610 casos en el primer trimestre de 2025. En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado afirmó que las lluvias fuertes pronosticadas para la Costa Grande y la Sierra no representan un riesgo directo para la entidad, aunque se mantendrá monitoreo constante con autoridades federales y municipales. Se han activado acciones preventivas en las 8 coordinaciones regionales de protección civil, mientras se intensifica la baja presión en el Océano Pacífico que podría evolucionar a tormenta tropical Alvin. La mandataria llamó a la población a extremar precauciones y mantenerse informada por vías oficiales. Hasta aquí la visión global del jueves, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días. Y en todo este marco le platico que el Instituto Nacional Electoral enfrentó 820 amparos en el actual proceso electoral, de acuerdo con información de Juan Manuel Vázquez Barajas, director jurídico del organismo. Estas acciones, promovidas en las 32 entidades, buscaron limitar las facultades constitucionales del INE, lo que representó un reto constante. Vázquez Barajas destacó que su equipo jurídico ha trabajado desde septiembre de 2024 para garantizar el cumplimiento de la ley electoral y proteger los derechos políticos de la ciudadanía en el marco de la primera elección que incluyó cargos del Poder Judicial. El funcionario también reconoció la labor de sus colaboradores y reafirmó el compromiso del INE de defender su autonomía frente a intentos de injerencia o limitación. Ahora vamos al radar empresarial. Radar empresarial. Lo más relevante de la iniciativa privada. Con Alejandra Bailón. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. La empresa alemana Flix inició operaciones en México con 2 rutas principales, Ciudad de México-Monterrey y Monterrey-Torreón, y busca conectar a las personas mediante una app en tiempo real. Flix no comprará autobuses, sino que trabajará con empresas transportistas locales a través de alianzas para impulsar la competencia y bajar costos, ya que en México se paga hasta 130% más por este servicio en comparación con el promedio internacional. Con presencia en 45 mercados, Flix quiere fortalecer la conectividad a los pueblos mágicos y planea cerrar el año con una flota de 3 dígitos. Además, apuesta por una venta de boletos totalmente digital y por operar fuera de las terminales tradicionales, usando puntos prácticos como Forum Buenavista. Grupo CICE inauguró una nueva terminal semi-especializada en contenedores y carga en el puerto de Veracruz, con una inversión superior a 7,000 millones de pesos y un área de 22 hectáreas. La terminal cumple con estándares internacionales de eficiencia y sostenibilidad y generará más de 1,700 empleos directos e indirectos. Con 550 metros de muelle, capacidad para 500,000 TEUs y conexión ferroviaria, esta infraestructura fortalecerá a Veracruz como hub logístico y refuerza la competitividad del comercio exterior de México. La operación inició en abril de 2025 con el arribo del buque MSC Aldebarán 3 y nuevas líneas de servicio. Shell México alcanzó un acuerdo con la empresa mexicana Icon para transferir la operación de 47 estaciones propias, 92 franquicias y 11 tiendas de conveniencia a través de una licencia de marca. Icon, que opera la marca Petro 7 en 10 estados, ampliará así su presencia en el mercado mexicano de combustibles. El acuerdo, sujeto a la aprobación de autoridades de competencia, forma parte de la estrategia global de Shell para modernizar su red de estaciones y reforzar su presencia minorista en México. Hasta aquí lo más destacado del mundo empresarial, Fernando. Excelente día. Muchísimas gracias, Ale. Muy buenos días. Oiga, y en otros temas, reanudaron las mesas de diálogo entre la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y el Gobierno Federal para atender el paro nacional del magisterio disidente. Asistieron la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, el director del ISSSTE, Martí Batres, y representantes de la coordinadora. La CENTE acusó la falta de voluntad política para derogar la ley del ISSSTE de 2007 y denunció protección de intereses empresariales vinculados a las Afores. Las y los líderes sindicales reiteraron la exigencia de un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum y rechazaron las respuestas generales ofrecidas. La Secretaría de Gobernación señaló que retomarán las mesas técnicas sobre la jubilación y la desaparición del Lusicam. La CENTE descartó boicotear la elección judicial de este 1 de junio, pero anticipó protestas contra el titular de la CEP. Vamos rápidamente a los mercados.
Las claves de los mercados. Con Arely Méndez. Gracias, Fernando. Buenos días para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se cotiza hasta en 19.86 pesos a la venta y 18.82 a la compra, mientras que el euro se ubica en los 21.81 a la venta y 21.80 a la compra. La gasolina magna se vende hasta en 23.61 pesos por litro, la premium en 25.52 y el diésel en un máximo de 25.86 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se ubica en los $57.99 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó la jornada en 58.735.86 puntos, una ganancia del 0.24%. La acción ganadora fue Minería Frisco, con una ganancia del 7.99%, mientras que la perdedora fue Grupo Aeroportuario del Sureste, con una baja del 6.57%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Excelente jueves. Excelente jueves, Arely. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Oiga, y en otros temas, le cuento que calificaciones crediticias del sector telecomunicaciones en México se mantendrán estables durante los próximos 2 años, de acuerdo con un análisis de la calificadora Fitch Ratings. La agencia señaló que pese a un panorama económico incierto, la demanda constante de servicios de conectividad y la mayor penetración de mercado fortalecerá al sector. Fitch prevé que los márgenes mejoren hacia 2025, impulsados por la expansión en la base de clientes, mejores precios y el fortalecimiento de la oferta. La integración de servicios digitales y de streaming contribuirá a la fidelización y a la estabilidad financiera. Sin embargo, el segmento de televisión de paga muestra una caída en suscriptores por segundo año consecutivo, pues sí, como no, si cobran lo que quieren y ofrecen lo que... En fin, el informe subraya que la resiliencia del sector telecomunicaciones permite mantener la perspectiva estable de sus calificaciones. Vamos a ver si estas calificaciones, se mantienen a la falta de un órgano regulador. Y también le cuento que la tasa de desocupación en México se situó en 2.5% durante el primer trimestre de 2025, manteniéndose estable respecto al mismo periodo de 2024, pero mostrando una disminución frente al 3% reportado entre octubre y diciembre pasados, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. La población desocupada sumó 1.5 millones de personas, mientras que la población económicamente activa alcanzó 60.5 millones, lo que representa una reducción de 172,000 personas en comparación con el primer trimestre del año anterior. El informe también señala que la subocupación afectó a 3.9 millones de personas. La participación laboral mostró una brecha de género relevante, con el 75.9% de hombres y 45.9% de mujeres. Por sector económico, se registraron descensos en la industria manufacturera con 175,000 empleos menos, actividades primarias como la agricultura y la pesca con 228,000 empleos menos y en servicios diversos con 151,000 empleos menos. En contraste, los servicios sociales y los relacionados con restaurantes, alojamiento y servicios profesionales sumaron 222,000 empleos en conjunto. La informalidad laboral disminuyó en 88,000 personas, situándose en 32 millones de trabajadoras y trabajadores, con una tasa del 54.3%. En la distribución sectorial, el 64.3% de las y los trabajadores está en el sector terciario, el 24.7% en el sector secundario y el 10.4% en actividades primarias. A nivel regional, Tabasco presentó la tasa de desocupación más alta, otra vez Tabasco, con el 4.9%, seguido por Coahuila de 3.5% y finalmente Ciudad de México, Durango y Tamaulipas con el 3.4% cada uno. Estos datos se dan en un contexto de bajo crecimiento económico, con un Producto Interno Bruto que avanzó apenas el 0.2% en el primer trimestre de 2025, frente al 1.5% de 2024. Analistas atribuyen las presiones económicas a la incertidumbre comercial con Estados Unidos y la desaceleración de la actividad productiva. Y además, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, advirtió que la posible imposición de un impuesto a las remesas en Estados Unidos podría encarecer los envíos y fomentar el uso de canales no regulados, lo que afectaría los avances en inclusión financiera. La funcionaria señaló que actualmente más del 99% de las remesas, que alcanzaron 64,745 millones de dólares en 2024, se envían mediante transferencias electrónicas seguras. Por su parte, el secretario de Hacienda,
Hacienda, Edgar Amador Zamora, destacó que el nuevo impuesto de hasta 3.5% podría impactar hasta el 3% del Producto Interno Bruto de México, afectando a familias y estados donde las remesas representan hasta el 10% del PIB local. La medida, aún en discusión en el Congreso de Estados Unidos, podría contravenir acuerdos bilaterales sobre la doble tributación de acuerdo con el funcionario. Y antes de despedirnos, hay más noticias. Más noticias con Carmen Delgadillo. Gracias, Fernando. Buenos días para ti, la audiencia. Agustín Rojas Martínez advirtió sobre la expansión de comida ultraprocesada en México, ligada a la pobreza de ingresos y largas jornadas laborales que dificultan la alimentación saludable. Urge políticas integrales más allá de etiquetados y advertencias para enfrentar sus efectos en la salud pública. En México, el 28% del e-commerce ya usa billeteras digitales, mientras el efectivo sigue representando el 35% en puntos de venta. WorldPay proyecta que las billeteras digitales alcancen el 37% del e-commerce en 2030, destacando la evolución de los pagos digitales. Durante el Hot Sale 2025, el volumen de envíos crecerá más del 24% en comparación con 2024. La Ciudad de México concentrará el 33% de las entregas, mientras la moda lidera en ventas y devoluciones. Se recomienda optimizar inventario y trabajar con aliados estratégicos para evitar retrasos. El fraude por devoluciones alcanzó 8.26% en 2024 y plantea riesgos para el e-commerce durante el Hot Sale 2025. Las tiendas online adoptan inteligencia artificial y personalización para detectar fraudes en tiempo real, diferenciando clientes leales y riesgosos para proteger ingresos y optimizar la experiencia de compra. La recaudación de impuestos en la Ciudad de México creció casi 23% en el primer trimestre de 2025, alcanzando 97.764.8 millones de pesos. Los recursos se destinarán a obras de movilidad, agua, drenaje, medio ambiente, salud, vivienda, renovación de escuelas y patrullas, entre otros proyectos. El cohete Starship de SpaceX, clave para colonizar Marte, despegó en su 9º vuelo de prueba, pero se rompió tras perder combustible y cayó al Océano Índico. Fue el primer uso de un propulsor reciclado. La Fuerza Aérea autorizó más lanzamientos pese a explosiones previas. El hallazgo de posibles biofirmas en el exoplaneta K2-18b a 124 millones años luz es cuestionado por un estudio de la Universidad de Chicago. Aunque se detectaron moléculas como DMS o DMDS, los científicos señalan que las señales pueden explicarse por otras moléculas no biológicas. El estudio de la Universidad Complutense de Madrid señala que el cannabinoide sintético WIN55-212-2 podría restaurar el epitelio bronquial dañado y reducir el estrés oxidativo en el asma, abriendo la vía a nuevos tratamientos. Se usan modelos preclínicos humanos y de roedores para esta investigación. Fumar incrementa la frecuencia e intensidad de la apnea obstructiva del sueño por inflamación crónica de las vías respiratorias. Afecta el descanso, reduce la adherencia al tratamiento con CPAP y eleva el riesgo cardiovascular y cognitivo según expertos. Fernando, la información. Muchísimas gracias, Carmen. Muy buenos días. Y con esto llegamos al final de este espacio. Antes de despedirme, quiero pedirle que considere seguirme en esta plataforma, comentar sus opiniones y si la información le resultó útil, comparta este episodio con quien usted crea que también le puede ser de utilidad. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza, y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezuma. En fin, que tenga un excelente jueves, cuídese mucho, si así ha de ser, le espero aquí mañana. Ya lo sabe, pásela bien. Ahora sabes lo que necesitas para comenzar tu día. Esto fue Las Claves de la Mañana, presentado por fermoctezuma.news. Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezuma. Muchas gracias por permitirme acompañarte.